¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV, Pasos Perdidos por Diputados Televisión, iniciando una semana en la cual está muchos temas para analizar en las diferentes comisiones y uno de los temas centrales que hace un ratito nada más se confirmó el tema de Aerolíneas Argentinas, proyectos que hablan respecto a la privatización de la empresa están ya previstos para analizar en esta Cámara de Diputados en comisión el próximo día miércoles. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Muy bien. Una semana, como decíamos, de trabajo intenso en temas que están impulsando los diputados de la Nación con distintos proyectos, porque ya la próxima va a ser el mes de octubre, donde todo se va a enfocar en el organigrama del presupuesto 2025. Así que esta semana se va a intentar despachar una serie de iniciativas para ver cómo se puede avanzar en el contexto del análisis del presupuesto. Y también la posibilidad de, en los próximos días, convocar una sesión para el tratamiento de muchos proyectos que tienen que ver sobre todo con la reforma política que veníamos viendo los dictámenes que hay en la Cámara de Diputados. Y también la novedad, ¿no? El presidente de la Nación nuevamente de viaje por Estados Unidos, en este caso en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas. Una actividad protocolar muy importante que va a tener por primera vez la participación de Javier Milei, que hoy ya estuvo en algunos lugares estratégicos con empresarios de Estados Unidos. Claro, en el mundo de las finanzas hoy estuvo y mañana será en el mundo más político, ¿no? Exacto, de las relaciones internacionales sobre todo. Exacto. Y a partir de ahí veremos también, porque obviamente todo lo que sucede desde el punto de vista político aquí en la República Argentina está teniendo una repercusión directa en la comitiva que está en los Estados Unidos. Sin duda, y como decías, está el tema que entró en la agenda, digamos, de manera particular en estas últimas horas, sobre todo a partir del conflicto que hay desatado sindicalmente en Aerolíneas Argentinas. Un decreto también de necesidad de urgencia el día de hoy que desregula la aviación comercial en Argentina. Y este proyecto de Hernán Lombardi, que aquí lo hemos comentado en varias oportunidades ya, que plantea y declara sujeta a privatización la empresa bandera Aerolíneas Argentinas, que había sido excluida en un debate muy importante, muy intenso, en la Cámara de Senadores principalmente, ¿no? Bueno, y se sumó a ese debate un proyecto de la coalición cívica con la firma de Juan Manuel López y de 4 diputados más del grupo que responde a la exdiputada Elisa Carrera. Un tema, la privatización de Aerolíneas Argentinas, que en el contexto de los 6 meses del debate de la ley bases había sido anticipado sobre todo por este bloque, el de la coalición cívica, que planteaba la individualización de las empresas para su tratamiento en particular. Hay que recordar que originalmente eran 41 empresas, por las negociaciones políticas, sobre todo con sectores de las provincias, Córdoba, Río Negro, lograron ser excluidas todas las empresas del Estado que tienen también capitales provinciales, claro, en ese sentido. Y luego en el debate más en particular en la Cámara de Senadores, Aerolíneas fue un tema específico de los senadores patagónicos, ¿no? Que plantearon, tienen un peso específico en el Senado, la desconectividad como una de sus principales preocupaciones. Claro. Bueno, temas centrales para discutir a lo largo de la semana aquí en la Cámara de Diputados y particularmente aquí en Pasos Perdidos. Vamos a ver cómo está el clima aquí en la ciudad de Buenos Aires y en alrededores. 18 grados la temperatura, una máxima de 18, una mínima de 14. Una jornada inestable en cuanto al clima que se está dando aquí en la ciudad de Buenos Aires. Para mañana un poco más soleado, una máxima de 19 grados, una mínima de 15. Y para el miércoles una máxima también de 19, una mínima de 12. La temperatura por estos días, por estas horas, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Una tarde fresca, sí, con un poquito de viento. Un poco de viento. Frío. Y como el sol se va escondiendo un poco las nubes. Ahí se siente un poco más. Sí, pero ya estamos en clima primaveral, no va a haber tantas temperaturas bajas y también, ¿no? Esa efervescencia ya los días más largos, de mayor cantidad de horas de sol,
hace que también se ocupe más la calle, en definitiva, Sí. ¿no? Con otras actividades, con actividades de dispersión, tratando de sobrevivir un poco. ¿Vamos a ampliar la mesa? Vamos a ampliar la mesa y le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Melissa Jofré, que hoy la homenajeamos en particular porque Pero está cumpliendo claro. años. Bienvenida, Meli, ¿cómo estás? Meli, Hola, feliz cumple. compañeros. Feliz Muchas cumple. gracias, Amanda, Fernando, Gonza. Buenas tardes, bueno, a toda la audiencia de DTV. Hoy empezando esta semana que, como bueno, anticipaban, tiene temas que no estaban previstos quizás desde días anteriores en la agenda, a la espera de la semana próxima, ya con un mes nuevo, ver cómo empieza el debate del presupuesto 2025 y también todavía sin novedades en cuanto a la discusión que va a tener el proyecto de boleta única de papel, pero es intención del oficialismo en esta Cámara de Diputados que, bueno, pueda tratarse dentro de los próximos días también, antes de que se meta de lleno toda la Cámara con el debate del presupuesto. Bueno, tema central, también el tema presupuesto, tema central aquí en la Cámara de Diputados. Gonzalo Solaberrita, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Aman, para vos, para Fer. Gran feliz cumpleaños para nuestra querida compañera Meli. Y aquí nosotros para analizar todo lo que sucede en el Congreso de la Nación, pero bueno, sin dejar de lado también lo que ocurre en el mundo y a nivel nacional, porque el presidente Javier Milei ha estado en Wall Street. En un ratito vamos a estar contando un poco más los detalles y también con un proyecto que he traído aquí a la mesa para dialogar sobre lo que se trata de un buen comportamiento dentro de una de las producciones más importantes que tiene nuestro país, un proyecto que ha presentado Martín Maquieira, el diputado del PRO, así que en un ratito vamos a estar hablando de todo esto. Perfecto, muy bien. Vamos a estar desarrollando proyectos, Sí. temas que están en discusión, vamos a repasar la agenda, vamos a repasar también con algunos diputados, bueno, qué pasa puertas adentro de los bloques, ¿no? Porque lo que aparece públicamente en general, en la agenda y el organigrama, el debate de los proyectos, es la posición que van asumiendo los diferentes bloques frente a temas, algunos traídos por los diputados y otros impulsados por el Ejecutivo Nacional. Pero puertas adentro está todo bastante caldeado, podríamos Sí, decir, claro. en absolutamente todos los bloques, sean 3 diputados, 3 senadores o sean 15, 100 o 30 y pico. Así que también hay muchas repercusiones y todos los días hay todas las semanas reuniones de bloques donde no solo toman definiciones respecto a cómo posicionarse con los temas de agenda parlamentaria, sino que también impulsan discusiones y debates. Así que en el peronismo hay muchas internas, en el radicalismo todavía no está saldada la discusión sobre el posicionamiento asumido por algunos diputados de su bloque respecto al veto presidencial y a la posibilidad de un veto por el presupuesto universitario, que todavía no se concretó, pero sí está la latencia de que eso suceda en las próximas horas y sin duda dentro del oficialismo con muchas discusiones internas también, Sí, ¿no? claro, y sin lugar a dudas todo lo que decimos que pasa aquí en la Argentina desde el punto de vista político también tiene una repercusión directa en los Estados Unidos en lo que tiene que ver con esta comitiva que encabeza el presidente de la Nación, Javier Milei, en Nueva York en el marco de esta semana respecto a la cumbre de Naciones Unidas. Exactamente, estuvo, como decía bien Gonza, hace un ratito nada más, hoy temprano en Sí. Wall Street, en la bolsa de Nueva York. Vamos a ver, estamos viendo algunas imágenes, tocó la mítica campanita, pero también en el contexto de el núcleo más importante de accionistas del mundo, ¿no? Donde los inversores, bueno, cotizan ahí en la bolsa las acciones de las empresas y también se dan las posibilidades de tentar a los inversores norteamericanos para que inviertan en Argentina, Claro. ¿no? Y propiciar algunas empresas importantes como YPF o como algunas otras, Mercado Libre, que cotizan en bolsa y darle un impulso para que mejoren sus acciones. Bueno, y el presidente habló, ahí lo teníamos en imagen, que dando un mensaje, dando un discurso. Vamos a compartir partes Dale. del mensaje del presidente. Uno de los temas, claro, temas que tienen que ver con lo que estamos viendo en la República Argentina y que el presidente también los expone en los Estados Unidos, el veto a la moratoria previsional sancionada por el Congreso y, en definitiva, el respaldo que le dio Milei a la decisión que tomó aquí en la República Argentina. Me tuve que ver forzado a vetar un aumento irresponsable de las jubilaciones por parte del Congreso,
donde increíblemente, mientras que durante la administración anterior las jubilaciones perdieron cerca del 40% en términos reales y que durante nuestro gobierno llevan ganado más del 5% en términos reales, votaron una ley que implicaba un aumento de por lo menos del gasto público de 1.2 del PBI. No habían propuesto ningún mecanismo de financiamiento, con lo cual, digamos, una situación absolutamente irresponsable, y que eso en términos dinámicos implicaba aumentar la relación deuda-producto en 67% del PBI. Bueno, la voz del presidente Milei, ¿no? Claro, ahí están las primeras declaraciones en esta participación en la ciudad de Nueva York, ahí dando este mensaje, acompañado de lo que tiene que ver con la delegación, encabezada por el propio presidente, sí, y secundado por la secretaria general de la presidencia, Karine Milei, sí, por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la canciller Diana Mondino. El ministro de Economía también Caputo, que se espera que también pueda tener reuniones con el Fondo Monetario Internacional en estas horas. Y el embajador argentino en los Estados Unidos, Gerardo Huartein. Todos ellos estuvieron presentes acompañando al presidente. Hubo una imagen, ahora la vamos a compartir también, de todos en el estrado, y ahora la voz del presidente particularmente hablándole a los empresarios norteamericanos. En este caso vamos a hablar sobre las políticas sociales, que es uno de los temas que también estuvieron en estas horas en boga, sobre todo por el mensaje que dejó el Papa Francisco reunido con organizaciones de la sociedad civil. Esta es, en algún sentido, la posición del presidente sobre estas políticas. También se nos cuestiona la política social. Dice que no tenemos corazón. Yo diría que no tienen cerebro lo que hacen ese comentario. Bueno, de hecho, muchos no les gustó el último posteo que hice en Instagram del virus KUKA-12. Pero más allá de eso, en términos, las únicas partidas que crecieron fuertemente durante nuestro gobierno fueron lo que tiene que ver con el gasto de contención social. Nosotros sabíamos que hacer el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad implicaba poner en riesgo la situación social, y ahí no solo que hemos duplicado las partidas, de hecho lo que tiene que ver con los dos planes más importantes que tiene Argentina, que es la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, no solo que se duplicó, sino que además, más que duplicó, sino que hoy cubre la canasta básica total. Por lo tanto, eso representa una mejora sustancial respecto a lo que el gobierno populista y tan preocupado por la gente solamente cubría la mitad. Bueno, ahí estaba el presidente y los empresarios estaban esperando también un momento para saber de boca del propio jefe de Estado qué iba a pasar con el cepo en la República Argentina. Claro, el tema de la economía es fundamental, no solamente por el contexto en el que se da esta primera participación de Milei en Estados Unidos, sino bueno, por el debate también, Meli, respecto al presupuesto. Así es, y bueno, anunció allí Milei, ¿no?, que el cepo se iba a levantar una vez que la inflación fuera cero. Ese es el gran objetivo, fue también la promesa de campaña, ¿no?, del presidente Javier Milei. La inflación está bajando de alguna manera, las proyecciones que se hacen para el presupuesto 2025, ya algunas consultoras hablan de que tendría que haber una baja muy drástica para que de alguna manera ese número se pudiera cumplir el año que viene, ¿no? De un 18% habla anual la ley de leyes. Así que bueno, si bien se va en pos de ese objetivo, veremos qué sucede de aquí a diciembre, y también con esos números que igual sabemos forman parte de unas proyecciones que no están contenidas después en el articulado, ¿no? Y además a los empresarios de otras latitudes les interesa mucho qué pasa con el cepo, porque tienen que remitir las ganancias que puedan generar en este país a sus casas matrices, ¿no? Exacto. Y si hay restricción de divisas, es una complicación
para, bueno, pensar en un plan de inversiones. Por eso el presidente hace tanto foco en la economía y en este caso en el futuro del cepo. Bueno, vamos a escucharlo al presidente Javier Milei en los Estados Unidos. El PBI en dólares cae 1.8 y cae 0.6 en pesos. Eso significa que, por ejemplo, si volviéramos a las andadas que proponen los degenerados fiscales que están en el Congreso de la Nación Argentina, implicaría perder 1/3 del PBI, implicaría perder cerca de 200.000 millones de dólares. No se los voy a permitir, les voy a vetar todos los excesos que quieran cometer cuando quieran atacar el resultado fiscal. Y la consecuencia de ello será que inexorablemente el riesgo país va a caer, la tasa de interés va a bajar y consecuentemente vamos a acelerar la acumulación de capital, va a aumentar la productividad y la economía argentina va a crecer y va a recuperar sus salarios. Y una última nota sobre el cepo. A diferencia de todas las otras experiencias que se salió con yendo, digamos, el tipo de cambio oficial hacia el paralelo, estamos demostrando que se puede hacer desde el paralelo hacia el oficial. Cuando lanzamos el programa de emisión cero, básicamente lo que nosotros enfrentábamos era una situación donde el tipo de cambio paralelo estaba en 1.500, donde los pronósticos de los analistas decían que en las próximas semanas se iba a ir a 2.000. Hoy el tipo de cambio paralelo está en 1.200 y en algunas mediciones en 1.190, mientras que el tipo de cambio oficial corregido por el impuesto país está en torno a los 1.100. Es decir, que hoy la brecha se está comprimiendo a menos del 10%. Por lo tanto, cuando dijimos que se va a cerrar la brecha desde arriba hacia abajo, lo estamos cumpliendo, y el día que terminemos de levantar el cepo, se cerrará el exceso de demanda de divisas y por ende se cerrará el exceso de oferta en el mercado de bonos y por ende subirá el precio de los bonos, bajará la tasa de interés, cerrará el exceso de oferta en el mercado de bienes, habrá una expansión adicional en la actividad económica, se cerrará también el exceso de oferta de trabajo y por lo tanto habrá mayores salarios con mayores empleos y por lo tanto con menos pobres e indigentes. Por lo tanto, quiero decirles que Argentina se está poniendo de pie, abrazando las ideas de la libertad. Estamos comprometidos en hacer el mejor gobierno de la historia, estamos comprometidos en ser un faro de luz para las ideas de la libertad, para que todo el mundo deje de lado las ideas socialistas y vuelvan a abrazar las ideas de la libertad, y estamos convencidos que lo vamos a lograr. Así es que muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Cerró Sí. su mensaje, el presidente de la Nación, Javier Milei, en los Estados Unidos. Ahora también las expectativas empiezan en torno al mensaje que va a dar mañana ante la Asamblea General. Ya estuvo hablando la canciller Sí. Diana Mondino, hizo Exacto. algunas referencias sobre acuerdos internacionales con los que no acompañaría la gestión de Javier Milei respecto, bueno, a estas agendas que se construyen de manera global, sobre todo vinculadas al cambio climático, ¿no? Uno de los Exacto. problemas fundamentales que afecta a la población mundial y al modelo productivo como dimensión también de debates que se dan en Naciones Unidas. Hay que recordar que es un foro internacional muy importante, el de Naciones Unidas, donde anualmente son invitados los presidentes que son miembros de este organismo internacional, y es donde también se dan muchos debates respecto a las relaciones internacionales. Sobre Cuba, por ejemplo, hay votaciones anualmente sobre el bloqueo a Cuba, a Venezuela también, otro de los países que mantiene distintos países importantes del mundo bloqueada la economía, y también la situación de las guerras que se están Claro, dando en el exacto. mundo, ¿no? La guerra de Ucrania y Rusia, la guerra en Israel también con el conflicto con Hamas, y las hipótesis que hay en algunos países también donde Naciones Unidas intenta, bueno, llamar a la concurrencia
concordia y trabajar en pos de desarticular o desalientar ese tipo de acciones bélicas. Así que veremos cómo se va a dar el discurso. También tiene que ver con el lugar que ocupa cada uno de los estados en la Organización de Naciones Unidas, el momento y dónde le toca a la Argentina dar su discurso. Veremos qué referencias hace. En general se hacen referencias a Malvinas, se hacen referencias también a algunos otros conflictos que tienen que ver con la soberanía nacional. Va a ser el primero de Javier Milei, veremos cuál es el tono, ¿no? También. Sí, y además que otras reuniones, porque Nueva York permite generar reuniones casi de manera permanente. Ya está prevista una con Elon Musk, que van a estar mañana al mediodía reuniéndose en las oficinas de Tesla. Ahí también. Vieron, ¿eh? Ya se vieron. Pensé que era ayer. No. Que era mañana, perdón. No, ya se tuvo la foto. Es el tercer encuentro que tuvieron con el presidente Javier Milei. Pero retomando, Amanda, también algo del discurso que escuchábamos recién. Bueno, ahí ya anuncia, ¿no? El presidente que él va a vetar toda ley que atente contra el equilibrio fiscal y recordemos que ya corre el plazo que tiene el Poder Ejecutivo en el caso de que quiera, finalmente decida vetar la ley de financiamiento universitario, porque a partir de la comunicación del Senado que se dio el jueves 19, bueno, hay 10 días hábiles para que eso suceda y ese plazo vence el 3 de octubre y la semana que viene. El 2 de octubre exactamente está convocada la marcha de las universidades. Así que hay que ver también cómo se resuelve eso en los próximos días. Bueno, ahí también deben estar analizando, ¿no? Desde el punto de vista político y el impacto que pueda llegar a tener ese veto, si es un veto total, si es un veto parcial. Veremos también respecto a las posibilidades que yo creo que tiene el gobierno de poder llevar esta discusión respecto a de manera paralela con lo que es el presupuesto 2025. Claro, sí, ¿no? Sin duda, que es parte de la discusión principal que tiene el Congreso. Exactamente, así que habrá que ver qué es lo que se resuelve desde el Poder Ejecutivo Nacional, que sin lugar a dudas, aprovechando esta estadía en Nueva York, también debe estar pensándose en la mesa más cercana al presidente, que hoy también lo está acompañando en los Estados Unidos. Sí, para cerrar con algunos pequeños datos, recordemos, Javier Milei fue elegido como representante de política global por el New York Stock Market. Esta fue es la apertura de la asamblea número 79, la Asamblea General de la ONU, y Javier Milei se suma a una lista corta hasta el momento de presidentes argentinos que han inaugurado una jornada o en una apertura, en este caso de las acciones y de la actividad de la Bolsa de Wall Street. Se suma a Carlos Saúl Menem, que fue en el año 1989, y a Néstor Kirchner, que fue en el año 2006. Recordemos, esto fue hoy, 9:30 de la mañana hora de la Argentina, 10:30 hora de los Estados Unidos. Y bueno, lo hemos escuchado ya en los tapes, cosas fundamentales que ha dicho dentro de su discurso. Bueno, y entre otras también, que él remarcó que para él Caputo va a ser el ministro de Economía que va a quedar en la historia como uno de los más importantes o el más importante justamente por este plan de gobierno. Bueno, veremos qué es lo que dice el futuro. Sí. ¿Nos vamos a ir a la pausa? Vamos a la pausa. La primera del día de hoy. Tenemos un montón de información todavía para compartir. Muy bien. Y tenemos el cumpleaños de Meli. Exacto, sobre todo eso.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años.
Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos aquí en Pasos Perdidos para repasar un poco de información de lo que va a suceder a partir de mañana, Sí, que hay claro. muchas comisiones. Va a ser una semana de firma de dictámenes, así como la semana pasada fue más informativa, donde hubo debates, donde se presentó el presupuesto, donde hubo reuniones con especialistas. Esta semana parece ser que todo indicaría que varios proyectos van a ser dictaminados y que van a concluir con una parte del proceso legislativo, que es justamente sintetizar algunas iniciativas. En un rato con Meli vamos a repasar una de las comisiones que va a dictaminar, que es la Comisión de Legislación del Trabajo, ¿no? Sí, así es, Amanda, donde, bueno, mañana se va a estar dando el 5º encuentro. Hubo ya reuniones informativas de este tema que tiene que ver con una reforma sindical, tocan varios puntos de justamente la ley de asociaciones sindicales. Es un tema que había estado en discusión durante, recordemos, el capítulo de la reforma laboral de la ley de bases. No terminó prosperando y de alguna manera, bueno, lo impulsa con mucha fuerza la Unión Cívica Radical. Esto que hablábamos antes también de las internas ahí de los bloques. Sí. Bueno, esto es algo que ayuda a unir un poco a toda esa bancada, porque están detrás de estos proyectos y justamente Martín Tetaz es quien preside esta Comisión de Legislación del Trabajo, que tiene la idea entonces de dictaminar en el día de mañana. Veremos cuántos dictámenes Se consiguen. finalmente Claro. se consiguen. Sí, Exacto. porque había muchos proyectos. 28 más o menos. 28 proyectos son muchos. Sí, sí. Consensuarlos en uno solo, pero bueno. Bueno, nos vamos a ir rápidamente a la provincia de San Luis. Diputado Carlos D'Alessandro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli, Amanda Alma y equipo saludan. ¿Cómo le va? Hola Fernando, hola Amanda, muy buenas tardes. Acá de San Luis. Bueno, Carlos, decíamos una semana intensa en lo que tiene con la actividad. Por un lado, la búsqueda de dictámenes en temas que ya han generado mucha discusión y mucha polémica en la Comisión de Legislación Laboral, como es la democratización sindical. Por el otro lado, la convocatoria ya al tema a discutir la privatización de Aerolíneas Argentinas. Y usted encabeza la Comisión de Medio Ambiente. ¿Está prevista esta semana también reunión de la comisión? ¿Están previstos dictámenes también en su comisión? Tenemos Bueno, un pequeño delay sí. y también un poco de interferencia en la comunicación con el diputado D'Alessandro, que es diputado de la Libertad de Avanza, como decíamos, de la provincia de San Luis, uno de los diputados, bueno, también armadores de aquí del Congreso de la Nación, que acompaña el proceso también de debate interno dentro de la Libertad de Avanza respecto a diferentes temas. ¿Nos escucha, diputado D'Alessandro? No sé si pudo escuchar la pregunta. No pude escuchar la pregunta, justo una interrupción No. se ve del servicio. Sí, no, Carlos. Y no, quedé colgado.
Carlos, la consulta tenía que ver con esta semana que se piensan tantos dictámenes como el tema del tema sindical, la democratización sindical, la apertura de la discusión por el tema aerolíneas y la consultaba por su comisión, la Comisión de Medio Ambiente, la que usted encabeza, si tiene previsto reuniones esta semana y si tiene previsto también avanzar con algunos proyectos pensando también en llevar a la firma de los dictámenes. Bueno, arranquemos por el tema sindical. Creo que la democratización sindical es algo que la sociedad argentina en su conjunto necesita. Tenemos que entender que la ley 2744, Ahí tenemos otra vez el problema. Otra vez sí tenemos problemas de comunicación. Se ve que está inestable la señal. Bueno, vamos a ver si retomamos enseguida con el diputado Carlos D'Alessandro, diputado de La Libertad Avanza. Mañana martes va a ser un día de reuniones de bloques. Los martes a última hora. La Libertad Avanza es una de los bloques que se reúne más tarde los martes. Pero bueno, todos los bloques, ¿por qué? Porque están analizando también lo que va a ser la previa al presupuesto 2025. Exacto, y también, bueno, más allá de las distintas posiciones, con el tema privatizaciones también hay posiciones diferentes dentro de los bloques, ¿no? Recordemos que en el Senado hubo votaciones distintas y de hecho cuando estaba volviendo la ley bases aquí a la Cámara de Diputados, varios legisladores de los diferentes bloques que habían votado en un sentido en el Senado querían sostener la versión de la Cámara de Diputados donde se avanzaba con la privatización tanto de aerolíneas como del Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, que quedaron excluidas en el Senado de la Nación. Así que esa discusión interna todavía mantienen algunos diputados y sectores, porque hay que decir que los bloques están integrados por diputados de distintas latitudes y afecta de manera diferente a los legisladores que pueden venir a veces por tierra o porque pueden tener mayor oferta de pasajes que otros que están más aislados, ¿no? Cuando se discutió la ley bases, el diputado Miguel Pichetto, hoy presidente de la Comisión de Encuentro Federal, una de las cosas o uno de los temas que le planteó al gobierno nacional y al oficialismo, en ese momento lo encabezaba Oscar Sago, después continuó, a partir de la crisis, continuó Gabriel Bornoroni como presidente de la bancada de La Libertad Avanza, pero le propuso que las discusiones de las empresas a privatizar tenían que ser empresa por empresa, ¿no? A ver, diputado Carlos D'Alessandro, a ver si ahora sí nos escucha. Yo los escucho bien y los escuchaba bien. Se ve que la señal por ahí se corta, sí, ahí se cortó. Para hacer más sintética la charla, antes que tengamos otra vez problemas de comunicación, nos decía el tema de la democratización sindical, ¿no? Uno de los temas que también estaban planteando. Bueno, se terminó cortando otra vez la comunicación. Ahora vamos a tratar de restablecerlo, pero bueno, vamos a avanzar. Bueno, si él nos está escuchando, le decimos, lo invitamos en la semana que venga al piso. Claro, que va a tener que estar por acá en estos días para estos debates. Bueno, hay algunas comisiones que integran, no todas las que integra el diputado D'Alessandro se reúnen hoy. Y como decíamos, un tema que todavía está muy ausente en la agenda parlamentaria, que es el ambiente, ¿no? El medio ambiente, uno de los temas que apareció muy fuertemente el año pasado con la ley de humedales, recordemos, tuvo dictamen años atrás, volvieron a intentar dictaminarlo, hubo varios acuerdos internacionales de ambiente, como el acuerdo de Escazú, que también se aprobó, el parque Ancenusa, que también se aprobó, bueno, varias iniciativas que dan cuenta también de zonas protegidas en tema de ambiente, pero con esta nueva gestión de Javier Milei y con este nuevo Congreso, todavía ambiente en estos 9 meses no se ha reunido ni una sola vez casi, o no ha tenido una agenda de participación permanente, ¿no? En la agenda de comisiones. Sí, bueno, la semana pasada tuvo la segunda reunión con un temario y también lo que hubo este fin de semana fue un pedido del diputado Oscar Carreño para que la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Recursos Naturales realicen una plenaria y se trate un proyecto que tiene que ver con declarar la emergencia en Córdoba. Claro, ¿no? por los incendios. Que está siendo azotada por los incendios. Sí. Es muy grave la situación que allí se está viviendo y hay un pedido al gobierno nacional, ¿no? Para que de alguna manera se refuerce esa ayuda para, controlar de alguna manera los incendios. Sí. Bueno, a ver, Gonza, vamos a ir avanzando con distintos temas que tiene discusiones esta Cámara de Diputados de la Nación, un tema que está vinculado con el sector agropecuario. Sí, es una propuesta del diputado Martín Maquieira, el diputado del PRO,
que en este caso lo que propone es crear un programa para fomentar las buenas prácticas agropecuarias. Esto es un programa obviamente a nivel nacional que propone el diputado Maqueira, que representa a La Pampa. Tendrá que pasar por las comisiones de Agricultura y Ganadería y también lógicamente por Presupuesto y Hacienda, porque ahora en un ratito les voy a contar por qué por Presupuesto y Hacienda. Claro, hay algunos proyectos que han ido por el mismo hilo, han ido por el mismo río que este proyecto, como por ejemplo el de algunos productos que se podían ver en las góndolas. Recuerdo que la diputada Carrizo fue una de las impulsoras de uno, en donde se remarcaba la tarea dentro de la producción, de la cadena de producción, donde no haya explotación infantil. Es decir, que se reconocía a aquellas empresas que no tenían dentro de toda la cadena de producción la explotación infantil, es decir, que no había niños menores de edad trabajando justamente en la producción. Algo que tal vez no es tan visible, pero que en algunos sectores del país esto sucede. Bueno, en este caso, Martín Maqueira lo que propone va más allá de esto. También, obviamente, y ya lo vamos a ver más adelante, tiene el propósito del reconocimiento a través de un sello, perdón, y en este caso tiene como objetivos contribuir al desarrollo sostenible, proponer una seguridad alimentaria de la República Argentina. Esto lo podemos ver en muchas discusiones respecto a el cuidado de los productos que después ingerimos nosotros en la mesa, ¿no? Mucho lo podemos ver en las verduras, en las frutas, obviamente, sobre todo por los químicos con los cuales esos productos son, por así decirlo de alguna manera, empleados en el proceso de limpieza para que luego lleguen a nuestras mesas o previamente lleguen a los mercados. La pregunta que me hacía mientras hacía las prácticas, el proyecto y las placas, es justamente qué son las buenas prácticas, porque lo define en el proyecto justamente el diputado Maqueira. Son acciones orientadas a la sostenibilidad ambiental, económica y también social. Es decir, que en pareja, fíjense, 3 eslabones importantísimos a la hora de la producción. Sobre todo ambiental, si pensamos en el proceso previo, en el proceso inicial. Económico, lógicamente, porque esto es un proceso natural de la producción. Y lo social, lógicamente, que tiene que ver con nosotros, luego los consumidores, en el ámbito de el hecho de ir a cualquier mercado de barrio y poder comprar los productos. También dentro de lo que significan las buenas prácticas se habla de procesos productivos agropecuarios que garanticen la calidad e inocuidad, y obviamente esto está basado en los alimentos y productos no alimenticios, en alimentos y productos no alimenticios. ¿Qué busca además este proyecto? Bueno, busca fomentar de alguna manera el valor agregado a productos obtenidos justamente por este programa de la buena práctica agropecuaria. Es un proyecto que ya Maqueira había presentado en el año 2018. Es decir, sucede mucho esto de proyectos que no han tenido su participación en las comisiones, claramente, por ende, no han tenido su participación en el recinto, y que quedan colgados, pierden su estado parlamentario, y que en muchos casos hay insistencia por parte de los diputados, a veces sí, a veces no, y en este caso Maqueira lo que hace en el 2024 es volver a presentarlo. Esto del valor agregado es a través de la distinción de productos agropecuarios, esto es lo que mencionábamos recién, que sean producidos de manera sustentable y facilitando posicionamiento en los mercados. Este es uno de los objetivos principales, es decir, que si un producto, como puede ser por ejemplo, si hablamos de frutas o verduras, no sé, las naranjas por ejemplo, llegan a cumplir con todos los requisitos de lo que implica una buena práctica agropecuaria, desde la iniciativa de este proyecto lo que hace este producto es no tener trabas y poder ingresar en los distintos mercados, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esto es uno de los principales incentivos.
Bueno, beneficiarios. Obviamente aquí empieza otra trama, otro eslabón de proyecto. Son aquellos que estén registrados en el programa y realicen sus actividades productivas, obviamente, en el territorio nacional. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el alcance también? Es otro de los puntos principales. Producción animal y o vegetal, procesos, acciones e insumos de propia producción o adquiridos y bienes de capital. Son algunos de ellos. También esta lista continúa. Recursos humanos e infraestructura es otro de los puntos dentro del alcance. Bajo responsabilidad o propiedad de personas humanas o jurídicas involucradas en la producción agropecuaria. Aquí ya estamos hablando de a quienes alcanza, es decir, a qué productores alcanza, sea en este caso una persona humana, personas humanas o jurídicas, pero que justamente estén involucradas en la producción agropecuaria. Después también tenemos productos agropecuarios del programa. Aquí el fin principal por el cual entendemos que debe pasar por presupuesto y Hacienda es que obtendrán el sello BPA, es decir, de buenas prácticas agropecuarias, lo cual le generaría, y aquí ya nos metemos en la parte fiscal de este proyecto y por el cual tendrá que pasar por la comisión que preside el diputado Spert, aquí en la Cámara de Diputados, es que tendrán un arancel 0% en la compra de equipos importados que no se fabriquen en el país y que sean de primordial importancia justamente para la producción, sea cual sea la misma. Aquí llevamos ya a la parte más de la injerencia que tendrá el Poder Ejecutivo, que junto con el Banco Central de la República Argentina tendrán que disponer de la creación de líneas de crédito. Este es otro de los beneficios fiscales que tiene este proyecto, con tasas preferenciales absorbiendo costos de financiación para comprar bienes. Es decir, no vamos solamente a un simple gesto de tener buenas prácticas y te vamos a felicitar. No, hay líneas de créditos, hay aranceles cero en la adquisición de maquinarias que no sean de, obviamente, producción nacional, y también deducción de impuestos a las ganancias de inversiones efectuadas en las exportaciones agrícolas ganaderas, y los gastos demandados de la ley serán ¿de dónde? Del presupuesto que se genere en nuestro país. Es decir, este proyecto lo ha presentado o representado nuevamente Maquieira esta semana, la semana pasada en realidad por las fechas, pero llega justo en un momento que, si uno piensa, ¿tendrá el empuje necesario para llegar a las comisiones respectivas? Bueno, por ahora es el único firmante, no tiene apoyo de cofirmantes diputados, por ahora de su banca, es decir que los tiempos son muy acotados para lo que podría ser una proyección de esta iniciativa para el año 2025, entendiendo que tenemos ya el presupuesto, el debate, por lo menos aquí en la Cámara de Diputados, para el mes de octubre, es decir, ya diría para la semana y media que tendremos por delante, es decir que esto tendrá que quedar para, pensándolo en un futuro no tan lejano, un 2026 como mínimo. Son tipos de proyectos que se van representando cada año cuando pierden estado parlamentario, ¿no? Cuando no fueron tratados, claro, cuando no pudieron tener un lugar en la agenda de las comisiones, porque cuando están dictaminados van avanzando de algún otro modo también en el desarrollo del trabajo parlamentario. Y es importante porque son las inquietudes que tienen los diputados, en definitiva, que van por fuera del plan de gobierno del Ejecutivo Nacional. Y ahí en el medio son los propios diputados los que, carpeta en mano, van buscando acuerdos y consensos y van tratando de sumar cofirmantes. Exacto. Por ahora, como decía Gonza, está la firma del diputado Maquieira, nada más, pero espera seguir sumando legisladores. Pero el proyecto ya está presentado. Exacto. Que eso es un poco... Y también es parte de la memoria, ¿no?, institucional que tiene la Cámara. Claro. ¿Querías decir algo más? Sí, me quedé pensando que también hay otro punto importante. No siempre son solamente importantes los cofirmantes o los diputados que apoyan, sino también la cantidad de iniciativas que hay en hilo hacia o en río hacia un mismo objetivo. Pensaba en un tema que hablaba junto con José Di Mauro en el programa anterior, que tiene que ver con la prohibición y la restricción de los celulares en las escuelas.
Ya se habían presentado 3 iniciativas y ahora se sumó la semana pasada una más de la diputada María Fernanda Araujo, de La Libertad Avanza. Y todo esto viene en eco a lo que sucedió el pasado 7 de agosto, cuando Jorge Macri, el alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dijo: aquí va a haber un control en las escuelas y no va a ser tan simple el uso de los celulares. Bueno, esto también es importante. La réplica de distintas iniciativas que van hacia el mismo objetivo. Claro. Sí, y también el proyecto que tiene que ver con la compra y venta de menores para penalizar justamente y tipificar el delito en el Código Penal. Bueno, en virtud del debate que se dio, la primera reunión que se dio la semana pasada aquí en la Cámara Baja, que ya viene con media sanción ese proyecto, Martín Soria, el diputado de Unión por la Patria, que fue ministro de Justicia recientemente en el gobierno anterior, lo que decía es que desde el año 2000 se presentaron 50 proyectos. O sea, hay un antecedente detrás y hay intenciones que, bueno, finalmente ahora se está casi a un paso, podríamos decir, de avanzar, pero esto lo traía a colación él de que lamentablemente sí, el caso Loan este año acaparó justamente esa preocupación, pero es parte de algo que viene de hace mucho más tiempo, y también en 2012 cuando Argentina recibió de alguna manera una sanción por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exigiéndole que tenía que tener una normativa en este sentido. Y es que sí, los proyectos no es que se discuten una vez en la vida y a alguien se le ocurre un proyecto y sale de pronto, ¿no? Sino que es todo un proceso de acumulación a lo largo del tiempo, también de incidencia de la sociedad civil que participa en distintas instancias de audiencias públicas, ¿no? O de invitaciones por parte de los diputados para comisiones informativas, y con el tiempo se van acumulando también esos debates, y también la coyuntura ayuda muchas veces para que algunos proyectos sean finalmente impulsados, ¿no? Pienso en el régimen penal juvenil, otro de los que se está discutiendo en este momento, y que viene ya hace por lo menos 40 años con un debate importante. Sí, y también pensaba, mientras decías esto, en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fue producto de una iniciativa que en definitiva trajeron desde la campaña nacional por el derecho al aborto, y las diputadas lo tomaron, ¿no? Exactamente. Y a partir de allí se construyó. Vamos a repasar lo que decía el diputado Agustín Domingo sobre el tema presupuestario. Él es diputado por la provincia de Río Negro, de Juntos Somos Río Negro, un representante provincial, podríamos decir, de un partido provincial que es clave, está dentro del bloque de Innovación Federal, que reúne distintas provincias que tienen representación local en la Cámara de Diputados. Y en estos momentos donde está también el tema de las inversiones para la provincia de Río Negro, que tiene que ver con el gas natural licuado. Si no se concreta el acuerdo de YPF con Petronas, YPF se comprometió a llevar adelante las inversiones en la provincia del diputado Agustín Domingo. La verdad es que estuve hasta recién con el gobernador, estuvimos aquí casualmente en Bariloche lanzando un evento que se repite desde hace 10 años en Bariloche, que es Bariloche a la carta, que los invito a todos a que vengan. La verdad que se puede, además de disfrutar de las bellezas de Bariloche, se puede disfrutar de la gastronomía, que es de excelencia, y charlamos sobre este tema. Efectivamente hizo declaraciones hoy temprano, porque estamos obviamente en contacto con las autoridades de YPF, y si algo está firme y hay una certeza es que la planta se va a hacer, porque la planta es lo que permite que todo el potencial que tiene Vaca Muerta se pueda aprovechar, y en esto las decisiones de las petroleras, de si son parte o no son parte del consorcio que va a contribuir a que esto sea posible, no diría que es anecdótico, pero es algo que se sabía. De hecho, el primer anuncio cuando se decide la ubicación de la planta en Río Negro es que esto ahora se convierte en un project finance. ¿Qué quiere decir? Que hay que salir a buscar tanto los clientes de ese gas licuado como quienes van a financiar el proyecto, y no es una o dos empresas, sino que son varias. Obviamente que el nombre de Petronas estaba muy instalado, y la eventual salida, porque tampoco tenemos confirmación, o por lo menos yo no tengo confirmación, hace algún ruido, pero de ninguna manera, y en esto nos da la tranquilidad también las autoridades de YPF, es que corre riesgo el proyecto, ¿no? Porque el proyecto es mucho más que la planta en Punta Colorada, es la posibilidad, como les decía, de
que Vaca Muerta pueda desarrollar todo su potencial. Bueno, ahí estaba Agustín Domingo, diputado nacional de Juntos Somos Río Negro, la fuerza provincial, que encabeza Alberto Huertilnec. Sí, ha sido ministro del ETINEC justamente, ministro de Economía. Sí. Así que el presupuesto es un tema que lo tiene como con particularidad atención. Bueno, él integra la Comisión de Presupuesto. Es uno de los integrantes y es uno de los que va a tener que firmar dictamen, ¿no? Porque todos los diputados pueden participar del debate, pero no todos pueden firmar si no son miembros de la comisión. Bueno, comisión que empezará a discutir el presupuesto a partir del 1 de octubre. Eso es un tema que ya lo tienen claro los diputados. Lo que no está claro, si el 1 de octubre es ya con invitados, es decir, funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, o el 1 de octubre hay una reunión de comisión y empiezan a discutir cuáles son las propuestas que tiene cada uno de los bloques. Bueno, lo develaremos la semana próxima. Por lo pronto, tenemos toda esta información de esta semana. Hay mucho que recorrer todavía, Fer. Nos vamos a ir a la pausa. Dale. La última, aquí en Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión, y regresamos enseguida. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse,
pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión, iniciando esta semana con una agenda que mañana va a llevarnos a la Comisión de Legislación Laboral. Es lo primero que va a suceder mañana temprano, esto es a las 13 horas, vienen reuniéndose desde muy temprano, hace ya varias semanas. Hubo una serie importantísima de visitas aquí a la Comisión de Legislación del Trabajo que están debatiendo varias iniciativas vinculadas con el tema de los mandatos de los secretarios generales, también vinculada a la transparencia, a la presentación y publicación de quienes sean candidatos para las comisiones directivas de los sindicatos de las declaraciones juradas y sobre todo algo que es lo más complejo, que es una discusión que se está llevando mucho tiempo, tiene que ver con la cuota sindical solidaria, ¿no? Que son temas que han generado siempre discusiones muy fuertes entre los sectores vinculados con el peronismo y los sectores vinculados principalmente con la Unión Cívica Radical. Sí, como se histórico. Vuelve a reeditar una vieja discusión que está cumpliendo 40 años de allá por el año 1984, cuando el entonces presidente Raúl Alfonsín lanzó un proyecto de ley de reordenamiento sindical que hablaba de elecciones dentro de los gremios, de mandatos de 3 años, hablaba en ese momento con la posibilidad de una sola reelección, y ese proyecto terminó con la aprobación por parte de la Cámara de Diputados en el mes de enero, pero en el mes de marzo terminó perdiendo la votación en el Senado. Cuando el Congreso de la Nación trabajaba de mayo a marzo, ¿no? Más o menos. Exactamente. Y cuando los senadores no eran 72. Eran menos, eran 2 por provincia. Exacto. Y representaban además a las congresos provinciales. Exacto. Era indirecta la elección, al igual que los presidentes, ¿no? 24-22 salió esa votación. ¡Wow! Inclinó la balanza un hombre del Partido Provincial, Elías Zapac, del Movimiento Popular Neuquino. Mira vos. Votó en contra, 24 votos en contra, 22 a favor, y ahí se cayó. Fue un golpe muy fuerte para las primeras políticas que había iniciado Raúl Alfonsín,
tuvo un costo político de perder a su ministro de Trabajo. Y también en ese proceso histórico se dio, luego de la reforma del 94, sí, un proyecto que impulsó principalmente en su momento la diputada Graciela Camaño sobre la participación femenina, ¿no? Claro. Ya se había aprobado, ya se había avanzado desde el 92 con el proceso de las mujeres en las listas para que no sean recluidas y que el Congreso de la Nación tenga mayor diversidad respecto a la participación femenina. De la misma manera se llevó esa estrategia de discriminación positiva de un 30% de mujeres participando en los sindicatos, que es una ley vigente que se cumple poco, ¿no? Que no hay tanto control desde el Estado para que eso se desarrolle. Y hay una discusión hoy que estuvo muy presente que tiene que ver con cuánto puede incidir el Estado Nacional en una organización sindical que es una asociación sin fin de lucro, ¿no? Que tiene su autonomía, así como no se puede meter con las empresas, porque sí podría hacerlo con los sindicatos. Pero va a resolverse mañana, seguramente. Mañana, dijimos la historia y el presente que lo cuente Meli. Sí, así es. Bueno, tuvimos varias reuniones informativas, como comentábamos, de este tema. La Comisión de Legislación del Trabajo, a cargo del diputado Martín Tetaz, de la Unión Cívica Radical, va a llevar a cabo este quinto encuentro con la intención ya de dictaminar sobre este aspecto de la cuota sindical que hablábamos y también otros temas más que ahí vamos a repasar en placas y que tienen que ver con algunos aspectos que habían quedado fuera de la reforma laboral que se proponía en la ley de bases. Recordemos que a instancias de la Unión Cívica Radical estaba la intención de alguna manera incluir esto en aquella ley, porque el DNU 70-2023 de diciembre pasado, que todavía continúa vigente, recordamos, tenía todo un capítulo también de reforma laboral que incluía parte de reformas en los sindicatos, pero eso fue suspendido por la justicia, ese capítulo. Entonces, por eso después fue que se incluyeron algunos aspectos en la ley de bases y otros se dejaron por fuera. ¿Qué hace ahora el radicalismo? Retoma esa discusión y se presentaron varios proyectos a lo largo del tiempo, ¿no? También no son proyectos que, como comentábamos antes, vienen de que se presentaron ahora, son proyectos que se presentaron en el pasado, claro, que fueron representados, fueron discusiones que quisieron darse en otro momento y no alcanzaron consenso. También de alguna manera hay muchos temas en el presente que el oficialismo junto a sus aliados ha retomado de la gestión de Cambiemos, ¿no? Claro. Podemos mencionar el régimen penal juvenil, el juicio en ausencia, también el tema de ficha limpia, ¿no? Que ya tuvo dictamen. Y bueno, de alguna manera la discusión sobre cómo se manejan los sindicatos también es algo que se dio en aquella gestión y hoy con más fuerza y más impulso, bueno, se retoma. Veremos mañana en qué dictámenes concluyen, pero el radicalismo tiene en su conjunto una propuesta que es base de haber unificado todos los proyectos que había presentados por diputados de la UCR. Estos proyectos tienen que ver con modificaciones a la ley de asociaciones sindicales, que es la 23.551, y la ley 14.250 de las convenciones colectivas de trabajo. En eso consisten, ¿no?, las iniciativas, de alguna manera, reformar artículos de estas leyes. Veamos algunos puntos de un resumen que trajimos. ¿Qué objetivo tienen entre estos cambios? Bueno, limitar los mandatos de los dirigentes. Acá hay una discusión a lo largo del tiempo que tiene que ver con la perpetuidad que de alguna manera alcanzan algunos secretarios generales de sindicatos que son reelegidos una y otra vez. Lo que quieren hacer los diputados que impulsan esta reforma es, limitar los mandatos que duren 4 años, como dura un mandato presidencial, por ejemplo, y que puedan ser elegidos por 2 mandatos consecutivos, es decir, una sola reelección estaría habilitada. Después también la presentación de declaraciones juradas, teniendo en cuenta esta gran discusión que hay siempre en torno a la vida o algunas ostentaciones que vemos que quizás llevan
algunos dirigentes adelante en comparación con los trabajadores, ¿no? Eso es lo que cuestionan quienes obviamente impulsan este cambio y obviamente esto tiene el objetivo justamente de traer una transparencia sobre el patrimonio, ¿no?, de estos dirigentes. Estamos hablando de sindicatos, como se suele decir en la jerga, pesados, ¿no? Sindicatos que, tienen muchos afiliados y algunos, en algún momento han tenido un episodio que tuvo que ver con su patrimonio. Después tenemos también esto que hablábamos de la eliminación de las cuotas solidarias obligatorias, que es el aporte que hacen los trabajadores de cada sector para los sindicatos y que lo hacen estén afiliados o no. Entonces, lo que se busca es quitar esa obligación para que los trabajadores, incluso aquellos que no utilizan los beneficios de su gremio, no tengan que verse obligados a, cada mes ver que un aporte va para los sindicatos. Después tenemos también la publicación obligatoria de los informes financieros. Acá apuntan a que estos informes sean de alguna manera accesibles a toda la población para que se pueda ver que los fondos, tanto de los sindicatos como de las obras sociales, se utilizan de manera correcta. Acá está mucho puesto la lupa también, ¿no? Sí, sobre la corrupción que puede de alguna manera, según los diputados, aclaro, e impulsores de este proyecto, la corrupción que de alguna manera puede llevarse a cabo por justamente no tener estos mecanismos de transparencia o de control por parte de los afiliados. Después tenemos, auditorías por parte de justamente la Auditoría General de la Nación, la AGN, que es un organismo de control que depende del Congreso Nacional. Y acá lo que se sostiene es que en la actualidad existen informes financieros que son realizados por la Superintendencia de Servicios de Salud sobre las obras sociales, ¿no? Pero los diputados lo califican que no son reales, no son formales y no están a disponibilidad tampoco de la sociedad para de alguna manera poder verlos, ¿no? Y después tenemos, la paridad de género en los cargos electivos y de representación, que también es algo que se ha discutido a lo largo del tiempo. La participación de las mujeres en las mesas directivas, ¿no?, de los sindicatos es uno de los ámbitos hoy por hoy donde vemos mayoría de varones, eso es cierto. En aquellos gremios que en su caso no tuvieran tantas mujeres afiliadas o tantas mujeres dentro de sus cúpulas, podrían presentar de alguna manera ante la Secretaría de Trabajo, estar exceptuados de alcanzar ese 50 y 50. Y después tenemos mayor participación y control de los afiliados, que tiene que ver un poco con lo que mencionábamos anteriormente, de que los afiliados tengan acceso directo a estos informes, a esta gestión financiera que hacen los sindicatos y las obras sociales para ver que de alguna manera esos fondos se utilizan correctamente y no van al bolsillo de quien no tiene que ir. Bueno, muy bien, ahí está. Esto es lo que se va a discutir mañana. Mañana vamos a estar viendo esta discusión nuevamente, ya no con invitados. Bien, como dice Meli, van a estar los diputados. Sí, hay que decir que en la Comisión de Legislación del Trabajo hay principalmente también representantes que están dentro de Unión por la Patria de organizaciones sindicales. Claro. También en el Frente de Izquierda hay representantes sindicales de diferentes gremios, como los recolectores de residuos, como por ejemplo el Sindicato Docente Universitario y varios de sus integrantes que están en esas actividades. Así que ya fueron intervenciones importantes de los diputados Gómez, por ejemplo, el diputado Manrique, de la diputada Sile, del diputado Palazzo, que representan a distintos sectores gremiales, ¿no? Casi todos parte de la CGT, algunos también parte de la CTA, y vienen, con discusiones muy acaloradas sobre este tema. Veremos mañana cómo se resuelve. En algunas de las reuniones de comisión se han levantado y se han ido.
Sí. Se han levantado y Ha se han habido ido discusiones. directamente Unión por la Patria. Pero bueno, parte de las discusiones que se van a dar mañana en este tema puntual de la democratización de los sindicatos en la República Argentina. Paralelamente nos vamos metiendo en el presupuesto. Sí, te cuento otra cosa más. Va a estar la Comisión de Comunicaciones Informática en conjunto con la de Cultura a las 2 de la tarde, también la Defensa Nacional y sola la Comisión de Cultura y Legislación General para hablar de mecenazgo más tarde, a partir de las 5. Bueno, la de mecenazgo me dicen que fue suspendida. Bueno. Recién fue suspendida. Van a trabajar entonces materia cultural. El registro para el cuidado del patrimonio inmaterial. Ahí está, que no me salía. Exactamente, eso sí se reúne con legislación es general. Un tema que ya se había dictaminado el año pasado. Van a retomarlo. Así que sí. Bueno, hablando de presupuesto, quien habló con Diputados Televisión fue Carlos Heller, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto. Hasta el año pasado fue el titular de la comisión, claro. el hombre que tenía que defender el presupuesto en el recinto de la Cámara. Ahora, seguramente mañana va a tener una participación especial en el seno del bloque de Unión por la Patria, porque mañana hay reunión de bloque y aquellos que integran la Comisión de Presupuesto le van a explicar los números al resto del bloque. Bueno, uno de esos hombres que va a explicar los números al resto internamente al resto del bloque de Unión por la Patria es Carlos Heller. Habló con DTV de esta manera. La forma no es la esperable, porque estamos hablando del tratamiento de una ley, y porque el presupuesto es una ley y las leyes tienen todo un proceso habitual, pero el presidente tiene derecho a hacer lo que hizo, pero indudablemente eso no puede ser en sí mismo la presentación del Poder Ejecutivo del proyecto de ley de presupuesto de la Nación. Para esto es necesario que ahora venga el ministro de Economía, que vengan los secretarios de Finanzas, de Economía, que venga el presidente del Banco Central, que vengan los diversos ministros que tienen áreas a su cargo que insumen porciones del presupuesto, que venga el director de la FIP, que vengan los presidentes de las empresas estatales para ver cómo es el tema del presupuesto de las empresas estatales, etcétera. Cosa que no es nada más ni nada menos que lo que hemos hecho en los años anteriores. El año último, 2022, hubo un tratamiento breve porque hubo un acuerdo político entre los dos candidatos de que el presupuesto se tratara luego de las elecciones, cosa que no sucedió porque el ganador de las elecciones no tuvo evidentemente vocación o voluntad de que eso suceda. Pero si vamos al presupuesto 2022 que tratamos a fines del 2021, todas esas personas que ocupaban esos cargos que yo acabo de enumerar de manera general, desfilaron por la Comisión de Presupuesto, presentaron sus informes y los diputados y las diputadas tuvimos la oportunidad de hacerle las preguntas que creímos oportunas realizar y que desde luego enriquecieron el debate, que fue el que fue creando las condiciones para que luego la comisión se pueda abocar al tratamiento y para que podamos generar dictamen, etcétera, etcétera, todo lo que es el proceso de construcción de una ley. El otro día lo que hubo fue una reunión, yo diría informal, en la que el presidente ratificó los lineamientos generales de su proyecto político en el plano de la economía, ratificó cuál es su visión sobre el rol del Estado, ratificó la idea de que el ajuste no tiene fin, dado que deberá siempre estar garantizado el superávit fiscal total, para lo cual dijo
económico que el superávit primario debería ser suficiente para cubrir el total de los intereses que genera la deuda que tiene el Estado, lo cual implica que en una economía que se achica porque hay recesión, los ingresos son menores, habrá que seguir ajustando hasta el infinito, porque eso es lo que sucede cuando se toman esas premisas como las que planteó el presidente el otro día. Bueno, ahí está Carlos Heller, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y el tema central tiene que ver con esta discusión de los números pensando en la República Argentina a partir del 1 de octubre en la comisión que encabeza José Luis Esper y que veremos también de qué manera se va a ir desarrollando. También estuvo presente el 15 a la noche, el domingo pasado. Sí. Carlos Heller, como parte de los miembros integrantes de la comisión, junto a otros diputados de Unión por la Patria, vinieron delegaciones de Unión por la Patria, de Encuentro Federal, del Bloque de Innovación Federal, del radicalismo, sobre todo quienes discuten el presupuesto, claro, ¿no? Y las autoridades de los bloques, obviamente, como un gesto también de escuchar al presidente dando su mensaje sobre el presupuesto 2025. Exactamente. Los números se tienen que discutir todas las áreas del gobierno. Sí. Hay un tema altamente sensible, que tiene que ver con, hoy en el Ministerio de Capital Humano, que tiene que ver con los números vinculados en lo social, principalmente en el campo de las pensiones por discapacidad. ¿Y por qué ponemos énfasis en esto? Porque hubo denuncias por parte del gobierno del presidente Javier Milei en la última semana que tiene que ver con auditorías que han hecho respecto a lo que ha pasado en la gestión anterior. Sí, la Agencia de Noticias Argentinas difundió esta información que tiene que ver con una serie de auditorías que se vienen haciendo en la Agencia Nacional de Discapacidad sobre la gestión de Alberto Fernández. Esta auditoría fue realizada en el mes de agosto del 2024 y lo que expuso fueron graves irregularidades en la asignación de pensiones por discapacidad en varios distritos del país, lo que podría haber generado pérdidas de entre 1.200 y 2.000 millones de dólares anuales. La investigación abarcó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco, Jujuy y Salta, donde se encontraron 500.000 beneficiarios. En la Ciudad de Buenos Aires, unos 10.000 pensionados contactados y el 67% no pudo ser encontrado en sus domicilios a partir de este relevamiento, y también en la provincia de Buenos Aires dicen algo similar sobre 900 personas que fueron citadas, un 21% no pudo ser localizada y solo un 20% asistió a las entrevistas que le hicieron respecto a las pensiones por discapacidad. Hay que recordar que las pensiones por discapacidad son un beneficio que tiene que ver con el nivel de discapacidad que se tiene, claro, que están evaluadas según un estándar del Ministerio de Salud y también del Ministerio, en este caso de Capital Humano, que es quien da a través del ANSES estas pensiones por discapacidad. Ya había habido varias discusiones respecto a la cantidad de personas que eran beneficiarias y a la gravedad o a los grados de discapacidad en términos de su posibilidad de insertarse en el mundo laboral, ¿no? Claro. Porque es una pensión que suple de algún modo o que acompaña la supervivencia de muchas personas que tienen diferentes niveles de discapacidad y según la autonomía que puedan sostener, bueno, también se les da más o menos recursos, ¿no? Bueno, y para tener esos recursos, para saber cuántas son las partidas destinadas para este fin, se discuten en el presupuesto. Exacto. Está la propuesta del Poder Ejecutivo, está la discusión que dan los diputados, por eso, y eso sirve también de argumento, de por qué los sectores de la oposición quieren que vengan los ministros al Congreso Nacional a explicar estos temas. En esta cuestión de las denuncias y la auditoría que está llevando adelante el Gobierno Nacional en la Agencia de Discapacidad, está actuando el fiscal Marijuán, que investiga a quien era titular en ese momento del gobierno de Alberto Fernández de esta agencia, y lo que plantean es que hubo demasiada flexibilización en los controles sobre a quienes se les aportaba algún tipo de subsidios, hay que decir, subsidios bastante precarios, ¿no? Claro. No grandes sumas de dinero tampoco. Bueno, veremos cómo se va desarrollando también la actividad y cómo se va desarrollando el cronograma de trabajo de la Comisión de Presupuesto. Un dato para señalar, porque hoy hablábamos de puertas hacia adentro, cómo se van preparando también los bloques.
En el bloque del PRO, en principio, hay 2 invitados para la jornada de mañana. Ajá. 2 exministros de Economía, Hernán Lacunza y Nicolás Dujovne. Para asesorar a los propios diputados. A los diputados. Bien. Y se espera también en esa reunión que quien les dé, lo tienen a mano ahí los diputados, pero quien también dé un informe es Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación, hoy diputado nacional, respecto a los números para la educación pensando en el año 2025. Unión por la Patria de Germán Martínez también tiene reunión mañana. Lo que decíamos anteriormente, aquellos que integran la Comisión de Presupuestos van a informarle a el resto del bloque, a los 99 diputados nacionales, y a partir de allí verán si es necesario hablar puertas hacia adentro, de convocar a algún gobernador, algún intendente. La Unión Cívica Radical también tiene pensado discutir los mismos temas, y por supuesto la Libertad Avanza. De todo eso vamos a estar hablando mañana. Les agradecemos, Gonza, este ratito. Un placer como siempre, Aman. Que has compartido con nosotros. Meli, bueno, que termines bien tu día de cumpleaños. Muchas gracias. Gracias por darnos también la alegría de celebrar un poquito en estos días. Y Fer, bueno, nos estamos yendo ya. Y nosotros nos vamos a reencontrar mañana puntualmente, como siempre, para seguir de cerca lo que pasa aquí en el Congreso Nacional, siempre por aquí por Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias. Adiós. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.